Bueno, Va a decir a partir de cuándo, ¿no? no, no, este año es un año especialmente atareado porque el servicio que hace algún tiempo estamos haciendo a las comunidades especiales en el continente tiene como una segunda etapa que es más intensa en este tiempo. Entonces va a ser un año como movido de eso, digamos, de acompañar en el segundo momento de las mingas de teología popular que decimos, que es este espacio para que las comunidades intenten contar su fe. Eso es básicamente lo que intentamos hacer. Yo justamente te iba a decir, bueno, el que no sabe qué es una minga, Bien. vos recién lo definiste muy bien. Danos otra característica. ¿Qué pasa en una minga? Mira, en una minga pasan varias cosas. Tengo acá muchas cosas que traje en mi maletín que me regaló Somos mi papi. testigos. Y Tendrías que presentar el maletín. Vamos a decir, Sí. ¿cuándo te lo regaló para que... hoy, hace 2 horas, mi papi vino, que compra cosas en la Plaza Rocha, todo subido a la Plaza Rocha, Sí, cosas viejas. sí, vivimos las ama. cerca. Para los que están mirando por Por hombre. Facebook, les voy a hacer el regalo de... sí. La vez pasada fue el buzón, bueno, ahora es... Miren la calidad de maletín que me trajo papi. Precioso. Así que Robert, si estás escuchando, te agradezco profundamente. Y si no, le compartiremos después el video para que se emocione. Exactamente. Bueno, por ejemplo, una minga es un espacio, por ejemplo, hicimos un encuentro, que no fue una minga, pero tampoco se puede ver acá. Este es un tejido, es un tejido que hicieron jóvenes de las comunidades eclesiales de base del Cono Sur. Para los que nos escuchan, ¿de qué está hecho este tejido? ¿Con qué? Muy bien, Porque gracias que no por nos explicármelo, porque yo estoy hablando como si me vieran. Es muy colorido. Sí, es muy colorido, tiene 1, 2, 3, 4, 5, unos 6 colores. Y son como las mangas de una remera recortadas como linealmente y entramadas en un telar, un bastidor de 4 lados, con clavos en los 4 lados, con medidas equidistantes, de forma tal que cuando uno hace el urdimbre, que es como la base por la que después se va haciendo el entramado, esta es un poco la parábola que acompaña, está interesante contarlo porque la parábola general que acompaña a las mingas tiene que ver con que narrar la fe es como tejer. Tiene que ver con las tensiones, con los hilos que uno elige, y después que hay una matriz, que es la que hace posible que uno, entramando su historia, las cosas que le pasan, pueda contar algo. Y nosotros, bueno, tenemos una matriz impresionante para crear, que tiene que ver con la matriz de nuestra fe, la fe de los pueblos de la tierra, del pueblo hebreo, de las primeras comunidades, el Jesús histórico, bueno. Ahí hay un montón de información, nuestro modo de ser iglesia en América Latina. Todo eso tiene que ver con una matriz, con una urdimbre de la que uno no se puede deshacer, aunque quisiera. Digamos, hay cosas de nuestra fe que uno dijera, bueno, yo quisiera que la fe no hubiera llegado con la espada a América Latina. Pero llegó así, y eso está en el bastidor. Nos guste o no nos guste. Y tenemos que aprender a trabajar con eso, a caminar con eso, como en nuestra iglesia tenemos curas abusadores y tenemos curas que son divinos. Y tenemos gente divina, bueno, todo eso que convive, las contradicciones que viven, son con las contradicciones que hay que trabajar. Entonces, el tejido es un poco una pequeña metáfora, una parábola que condensa esta idea de que tejemos con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que nos gusta, con lo que no nos gusta tanto. Sabes que ahora viste que uno a veces en algún curso, en algún taller vas escuchando cosas y mucho tiempo después podés encontrarle una conexión con algo, ¿no? Y yo me acuerdo que el año pasado que todos estuvimos en un taller con el padre Marins y él nos decía que nosotros en América recibimos la fe de la Contrarreforma. Entonces esto, ¿no? Ahora, amiga, a partir de esto que vos decís, es como que me hace otro clic de decir, bueno, pero esta fe de la Contrarreforma, que para mí es un dato, digamos, histórico, ¿en qué se relaciona o cómo me vinculo yo y de qué manera con esta fe de la Contrarreforma? Y encima es tremendo, porque nos juntamos, para poner un ejemplo concreto, en Paraguay, del 17 al 27 de enero, en Luque, jóvenes de diferentes países del Cono Sur, todos miembros de comunidades de base. Yo les puedo explicar la Contrarreforma. Podemos charlar sobre Jesús histórico y sobre lo que hizo el giro constantiniano y Teodosio haciendo oficial el cristianismo como una religión imperial, una religión que perseguía y que deja de ser perseguida. Bueno, todo, bla, 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 bla. Que quemamos gente viva, que todo esto hecho en nombre de Dios, eso nosotros lo podemos hacer. La pregunta es, ¿qué hacemos con eso?
La pregunta es qué hacemos con, es importante conocerlo, es importante que seamos autocríticos, es importante que asumamos las contradicciones que habitan en nuestra fe. De hecho, Papa Francisco en esto es bastante claro, está en la Evangelii Gaudium, cuando él plantea los lentes para que podamos vivir como pueblo, él dice, conflicto y unidad es una tensión que conviven, la unidad está por sobre el conflicto, pero frente al conflicto no hay que hacerse los boludos, no hay que mirar para otro lado. Entonces, asumir el conflicto es algo que nos ha costado en la iglesia, mirarlo de frente, asumirlo, y yo creo que cuando uno juega con las tensiones de un tejido si está muy tenso en la urdimbre es imposible sacarlo después, se queda pegado al marco, se queda pegado a la estructura. Y también es una parábola interesante, porque nosotros nos quedamos, nos agarramos a una estructura, a una matriz para crear, para vivir, la iglesia es un espacio que nos hace bien, pero de tan tenso que nos podemos agarrar a eso, de tan amarrado podemos quedar a ese bastidor, que ese tejido solo sirve si lo podemos sacar del bastidor. Si queda dentro del bastidor, no sirve. Bueno, digamos a veces con algunos hermanos, ¿no? Durante nuestras propias prácticas de la vida de fe, uno tiende muchas veces a querer desapegarse de la estructura y otros hermanos necesitan mayor estructura, ¿no es cierto? Y bueno, tiene que ver con esto que justamente en esta hermosa imagen de la urdimbre vos estás graficando también. Sí, yo creo que ahí también está el desafío hermoso de que la iglesia sobrevive a las épocas porque tiene una capacidad de colocar dentro las contradicciones. No es que somos los buenos y los malos están afuera. Sabemos que hay buenos y malos, por ejemplo. Sabemos que de hecho hay algo bueno y malo en nosotros, es una tensión de especie, digamos. Que en nosotros está el hombre sabio y el hombre demente, el Homo sapiens y el Homo demens. Conviven adentro de uno, no es que yo puedo mirar para afuera y decir está ahí en otro lado. Asumiendo eso, lo asumimos como iglesia, lo asumimos como cuerpo social, lo asumimos en ASEPS. Nos encantaría, creemos que somos un modo hermoso de ser iglesia, pero asumimos que también conviven en nosotros todas las contradicciones. Esa es la mejor manera de seguir adelante, que es no poner la contradicción afuera, asumirla y en un proceso histórico largo se van haciendo síntesis. Esto fue interesante y lo traigo porque hoy hay que asumir que en nuestras iglesias hay jóvenes con modos de ser y de sentir y de tener lenguajes que no son los que uno imaginaría propios de las SEPs. Cuando uno, no sé, acá que hay algunos hermanos que nos están escuchando y nosotros que hemos escuchado a Marins, acá tengo un libro de Marins, muy bueno. Decinos cuál es el título. El título es Porque vos te seguís manejando largo para camino. el Yo se lo muestro al frente. El que no mira el Facebook se la pierde. No, se llama Pequeños Pasos, Largo Camino, es de José Marins y su equipo, y cuenta un poquito los 50 años de misión que él hace del concilio, de Medellín también, y todo el esfuerzo por ponerle rostro a una iglesia popular, sencilla, cercana. Así que esto venía a cuento de que conviven hoy en la iglesia, en nuestras iglesias, modos de percibir la fe y de sentirla que quizás no tienen que ver con el detalle que uno hace de esto es la identidad de las comunidades eclesiales de base. Así somos. De hecho, este programa se llama Somos. Yo eso lo cuestionaría bastante. Yo digo, yo no sé quiénes somos como SEPs. No es algo tan homogéneo ni que lo podamos dar en una definición, ¿no es cierto? Quizás... Sí, y quizás por el tiempo histórico, que hoy más todavía, si nosotros queremos repensarnos, relanzarnos, revitalizarnos, resignificarnos, todos los re que uno quiera poner, lo primero que hay que hacer es tener muchas dudas. Y tenemos que tener muchas dudas de quiénes somos como comunidades eclesiales de base. Lo que está claro es que somos toda la iglesia en la base y que desde ahí eso tiene que tener todos los colores que el pueblo tiene. Y nuestro pueblo tiene un montón de colores, un montón de contradicciones, un montón de... Entonces, si canta y es medio carismático, no es de comunidades de base. Entonces, si... no, nosotros tenemos un montón de no. Y ahí me parece que es un desafío. Claro. Y es un desafío muy grande, sobre todo, yo creo, en esta época, acercarnos a las sensibilidades de los jóvenes, de todos, digamos, pero hay como un diálogo intergeneracional pendiente entre la fuerza y la memoria de los que ya han hecho mucho camino y los que venimos más de atrás, más jovencitos, que hay un diálogo, no hay una verdad absoluta en ninguno de los dos lados, pero el encuentro en Paraguay, que fue un seminario intensivo de 10 días, nos mostró un poco que hay otros lenguajes, que hay otras sensibilidades, y que esto era muy gracioso porque había 55 jóvenes
escuchando a Marins, que tiene 87, 7, sí, por ahí. Y uno decía, acá está pasando algo importante, digamos. Acá hay un diálogo entre generaciones, entre un testigo del concilio de Medellín, de bueno, todo lo que es para nosotros Marins, aparte como compañero, o a Benedicto, un brasilero, bueno, gente Benedicto más, Ferraro, sí, ¿no? gente de más de 80 años, digamos. Y jugando, hacíamos en la mañana, lo que yo específicamente hice en el encuentro fue trabajar sobre la metodología, que es un poco afirmar esto de que el contenido está en el método. ¿Cómo hacemos lo que hacemos? Dice mucho más del tema que damos. Pero bueno, sí, vamos a trabajar el Jesús histórico. Bueno, pero ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y en eso yo creo que también hay un movimiento de replantearnos el acercamiento con los lenguajes, el uso del cuerpo. Bueno, y trabajamos por todas las mañanas algo que llamamos despertares. Acá hicimos un tallercito en una comunidad, una iglesia, ¿cómo se llama esta comunidad? ¿De qué parroquia? ¿Santa Rita? Sí, Santa Rita. ¿En San Isidro? ¿Con las mamás? ¿Con las mamás? No. Ese ¿Santa fue Santa Teresita? Teresita. No, uno que hicimos que se llamaba Despertar la Mirada, yo me acuerdo, Ah, porque sí, en San Isidro. en San Isidro, bien, que fue una noche, Todos, sí. estuvimos, ¿no? Sí, sí. Y trabajamos despertar la mirada. Esta idea de ir despertando la mirada, el cuerpo, el tacto, el olfato, la estamos trabajando mucho, porque anterior al ver a la realidad, que decimos que es el punto inicial en nuestro método, hay que estar despierto, uno puede vivir dormido. Es más, la fe puede jugar un papel adormecedor de la realidad. Entonces, asumiendo que eso es posible, nosotros tenemos que pellizcarnos, pincharnos, tenemos que movilizar el cuerpo, bueno, y ahí tenemos los sentidos, tenemos este templo del Espíritu Santo que es el cuerpo, es un lugar donde Dios habla. Eso también es una pelea histórica porque estamos dando una lucha con San Agustín, con Platón. O sea, 1500 años de iglesia han dicho que el cuerpo y alma. es la cárcel del alma, el cuerpo es el lugar donde viene el mal y el alma es el lugar donde viene todo lo bonito. Entonces, como eso es mentira, y aparte eso no tiene nada que ver con Jesús ni con nuestra antropología bíblica. Eso te iba a decir, es algo impensable, ¿no? Para Jesús, el tema de esta dicotomía cuerpo-alma. Es inventado para Jesús, debería ser inventado para nosotros, pero es algo que como pasa, la tradición absorbió otras líneas de pensamiento, entre ellas el platonismo, cuando San Agustín lo absorbe y lo cristianiza, y ahí mamamos una idea de pecado original vinculado al deseo y lo sexual, que tampoco está en la Biblia ni en la idea original del pecado original. Y bueno, nosotros cargamos con eso. Y de alguna manera, desandar eso, desarmarlo, deconstruirlo, es una tarea de época. Porque la recuperación del cuerpo va a pasar. Está pasando. Por eso tenemos que leer lo que está pasando y animarnos a preguntarnos, así como los pentecostales recuperaron el cuerpo a su forma, porque lo están recuperando, y me puede gustar o no. Los carismáticos, bueno, ¿cómo vamos a hacer en las comunidades de base para permitir que nuestro cuerpo sea un lugar donde Dios dé una palabra? Y ahí tenemos todo abierto, ¿no? Tenemos un camino enorme por delante, y yo creo que los jóvenes y los niños nos van a ir enseñando cómo no dividir entre el lenguaje de lo que nosotros consideramos lo espiritual, del alma, y lo carnal, porque toda la carne está cruzada por el espíritu. Con todo esto que vos hablabas, ¿no? Del seminario intensivo de jóvenes, nosotros que compartimos nosotros tres, con Dami, vos, ese encuentro continental en Paraguay hace 2 años, ahí ya se había empezado a pensar, desde la SEPS nos habíamos empezado a preocupar por el tema no los jóvenes como preocupación, sino los jóvenes como quizás los menos tenidos en cuenta durante muchos años en la historia de la SEPS. Entonces, bueno, celebro esto, ¿no? Que a 2 años de ese encuentro que tuvimos ahí mismo en Paraguay, toda América Latina y el sur de Estados Unidos, o sea, del sur de Estados Unidos para bajito, cómo se da este encuentro con los jóvenes y bueno, cómo hay esto de un nuevo despertar del cuerpo, cómo pensar cosas que para la tradición son impensables. No sé, realmente me parece que lindo, ¿no? Qué momento de gracia en la historia de nuestras SEPS el que estamos viviendo, ¿no? Sí, y quizás para sumar a eso y para cerrar con el tema específicamente de los jóvenes, yo creo que lo clave es lo inter.
digamos. Lo clave es la capacidad de dialogar con algo que no es igual. Entonces, tampoco que nos juntemos los jóvenes y trabajemos los jóvenes es trascendental, pero es importantísimo que este diálogo se dé esto, un abuelito, 87 años, con su sabiduría y su caminar, compartiéndonos y poniéndonos frente a nuestra juventud, y también invitándonos a gastar la vida en lo que vale la pena gastar la vida, y esa riqueza. Creo que ahí hay un hilo que no podemos cortar en una cultura que descarta, Francisco dice, descarta lo que está más abajo y lo que está más arriba, descarta a los niños y a los ancianos. Bueno, nosotros tenemos que hacer una apuesta porque nuestras comunidades sean lugares donde ellos son privilegiados, los niños y los ancianos, y los del medio facilitan un diálogo, y que hace que la savia que circula en nuestras comunidades cuando son intergeneracionales, interclasistas, sexuales, con las diversidades, cuando en nuestra comunidad está presente la vida, con la diversidad que ella tiene, no se cortan. Y eso es claro, en América Latina, en las comunidades más diversas, donde está la familia, donde se compone un poco la familia, en las ciudades esto es más difícil de pensarlo. Tienen mucha potencia, tienen mucha vitalidad, tienen mucha vida. Ahí tenemos como un espejo interesante para mirarnos y pensar. Y ahora, como la CEP viene haciendo una opción por esto, en mayo también se viene acá en Argentina un encuentro. Este fue el que hicimos en Luque, fue para el Cono Sur. Ahora se viene uno para toda América Latina, con 2 o 3 representantes por cada país, en el que van a estar gente muy linda acompañando, ayudando a pensar, y en estos seminarios que son interesantes porque son intensivos, son muchos días juntos, reunidos, trabajando todo el día, que generan también experiencias. Yo creo que estuvo Licia acá y que ya habló sobre esto, que generan experiencias como muy intensas. Una de las experiencias, esto que vos contaste de Marines, también Lisi lo compartió, también nos habló de Marta Boyotkin, ¿no es cierto?, y lo que significó para los jóvenes, pero también nos hablaron de un momento muy especial que ellos vivieron en su, digamos, cuando fueron directamente a las comunidades. Entonces, cómo esto de compartir, vivenciar y tener la experiencia de la vida misma en las comunidades en Paraguay, para ellos fue fuerte, aún para los locales que podrían conocer esos espacios, pero bueno, esto, ¿no? De no quedarnos quizás encerrados en la casa de retiro de Tupare Cabo, sino esto, ¿no? Como es inevitable y necesaria la conexión con la vida misma de las comunidades que fueron las más cercanas ahí a donde ustedes estaban, ¿no es cierto? Sí, de hecho fue súper interesante. Yo fui a una comunidad que se llamaban A Los Bañados, que es una zona baja que está pegada al río Paraguay, que se inunda una vez cada tanto y tienen que salir, y bueno, de hecho había una parte, fuimos a la comunidad que tiene comunidades de base, no sé qué, un barrio gigante, enorme, pegado al río, y una gran parte del barrio, unas 7.000 personas, están en un asentamiento, en un refugio, dicen ellos, dentro de un predio militar, una zona tomada, donde les armaron unas casillas y les permitieron y eso, pero para entrar te paran los militares, y bueno, nos contaban un poco la experiencia. En ese éxodo, digamos, en ese movimiento que también tiene que ver con lo que sabemos, Leonardo Boff viene diciendo hace mucho, y el Papa Francisco en Laudato lo dice, que son los pobres los más impactados por la crisis climática. Entonces esto de que el grito de los pobres y el grito de la tierra es un solo grito, también fue muy potente en el encuentro, porque es así. Y esto, el tema de movilidad humana, digamos, de todos estos movimientos en búsqueda de una vida más digna, bueno, ahí lo que nos va a salvar a todos es el tejido social, digamos, es la capacidad de vernos en comunidad, de no tener que salvarnos solos, porque solos nos ahogamos. Entonces, ahí me parece que es el milagro de las comunidades de base como una propuesta de tejido social en serio, en un contexto en la que la apuesta es destruir el tejido social, digamos, no solo en Argentina, hay una apuesta continental por destruir los lazos que sostienen la vida. Entonces, las comunidades de base son una posibilidad de sostener la vida en medio de la aplanadora, que viene por eso, viene por los lazos, que son los que pueden hacer que nos salvemos juntos. Pero ahora de Paraguay nos tomamos, no sé si un micro, un avión, y a ver, Francisco, ¿qué nos podés decir de tu estadía en las Mingas Populares en Tarija? Bueno,
Mientras tanto él va buscando cositas en su compu porque Sí. trajo material a patadas. Para que no se aburran de mi voz. No, estuvo muy lindo porque Bolivia fue el primer espacio donde hicimos la segunda minga entera. Tarija es una zona hermosa de muchos campesinos, zona de cerros, zona que se cultiva la uva, la única zona de Bolivia que se hace vino. Hay un valle que se llama de la Concepción, muy fértil. En ese valle, en una casa de retiro hicimos un encuentro, 43 hermanos de comunidades, fue un encuentro precioso, viernes, sábado y domingo. Y bueno, bajo un poquito el paraguas fue este lema que vamos construyendo a poco, que es el paraguas general de este proyecto de una teología contada por las comunidades, que es hermanos y hermanas hermanos y hermanas escuchadores, comunidades palabreras, que es la idea de que en nuestras comunidades, en un proceso de aquietarnos, de silenciarnos también, y de escucharnos entre nosotros, esto de que cuantos menos palabreros hayan sueltos, la comunidad puede empezar a ser la palabrera de Dios. Estamos acostumbrados a que quizás toma la palabra el padrecito, o el hermano animador, o el que más fácil le sale hablar, y en ese sentido la capacidad de callarnos, la capacidad de guardar silencio y ver, empieza a construir otra sensibilidad. Si estoy hablando es difícil escuchar, es un canal que se superpone. Estoy hablando acá, empieza a hablar otro y en la radio no se escucha nada, ¿no? De hecho en la radio podemos estar hablando todo el tiempo porque no nos llega sonido del otro lado, pero si el oyente estuviera hablando al mismo tiempo, es imposible. Bueno, esa es la complejidad que tiene el diálogo, la escucha, y nosotros que somos una tradición de la palabra, tenemos que democratizar la palabra. Y eso es una tarea enorme, es una tarea que la teología latinoamericana ha empezado a acabar hace muchos años, que la educación popular viene construyendo profundamente, afirmando que los saberes están ahí, que es algo que no hay que inventar, no hay que llenarle la cabeza a los pobres con información del Jesús que nos gusta hablar a nosotros y que después reproduzcan eso. No, ellos tienen que compartir su experiencia profunda de fe, que siempre es una experiencia liberadora, sanadora, humanizadora, siempre. La experiencia profunda de Dios siempre es así. Después vienen las iglesias y bajan una agenda moral y dicen lo que está bien y lo que está mal, pero antes que eso, mucho antes que eso, en el corazón, lo que nosotros llamamos el núcleo de la fe, en el núcleo de la fe siempre hay una belleza, algo bueno, bello y verdadero. Entonces hay que conectar con eso, y conectando con eso tenemos capacidad de de construir comunidad, de ponerlo en común, de sumar y hacer teología desde las comunidades, desde esas experiencias de fe chiquititas, perdidas, minúsculas, tan cotidianas que a veces creo que ni valen la pena contarlas. Estos milagros que siempre leemos en la palabra, ¿no? De los mudos que hablan, que recuperan la voz, ¿no? Donde vemos que se van ocurriendo esos milagros de recuperar la voz, ¿no? El que estaba callado, el que no se lo escuchaba, el que no era tenido en cuenta en la comunidad, ¿no? Como, bueno, de a poquito vamos recuperando eso, ¿no? Y nosotros creo que ahí tenemos un desafío histórico, que es, en el 80, San Romero, ahora santo, en el 80, perseguido, cuestionado por sus hermanos obispos, él dijo que le tocaba hacer la voz de los que no tenían voz. Y era cierto, él fue el abogado de los pobres, fue un hombre con capacidad de poner nombre a la represión, a la persecución, en ese contexto. Esa frase es del 80, inicio del 80. Bueno, en el 80 esa frase es válida, es potente, está puesta en la boca de un hombre que visitaba la vida pastoral de su diócesis y después hablaba. Entonces, tiene mucho sentido. Claro, era una frase necesaria e imperiosa para ese contexto. Sí, profética, de hecho. Yo creo que hoy es una frase que nos hace mucho daño si la repetimos igual. Es como la Biblia. La tradición no tiene que ver con conservar intocable un tesoro. Eso es la manera más triste de entender la tradición. ¿Qué pasa para el dinamismo mismo de la comunidad, ¿no? Esto de ir modificando las prácticas a la luz de la necesidad de cada comunidad. Sí, y yo creo que las prácticas nos permitimos, pero la liturgia no la tocamos, pero la revelación no percibimos que se actualiza. Por eso para mí es un problema teológico de fondo. Es decir, Dios habla hoy. Si Dios no habla hoy, no tenemos nada que hacer aquí. Ni haciendo un programa de radio, ni juntándonos en comunidad, y si Dios habla aquí, tenemos una tarea
tremenda de escucharlo, por eso hermanos escuchadores, comunidades palabreras, y tenemos potencia para tomar la palabra en nombre de Dios. Esto es una cosa extraordinaria, aparte porque esto también tiene que ver con el contexto latinoamericano. Nosotros estamos en una época, en un clima de época, donde está en disputa la imagen de Dios, como siempre. De hecho, Jesús enfrenta una imagen de Dios del templo, del imperio, y propone otra imagen de Dios. Y las primeras comunidades toman esa imagen de Dios y dicen, en este Dios creemos. Bueno, nosotros estamos en una época donde necesariamente estamos enfrentando imágenes de Dios que legitiman maneras de proceder, procesos políticos, maneras de entender al otro, a la otra, que para mí no tienen que ver con Jesús. Y nosotros tenemos que dar esa pelea. Tenemos que dar una pelea por un rostro de Dios. Y si uno escucha la experiencia de Dios que tienen las comunidades, Dios sana, acompaña, abraza, no deja solo, acaricia, consuela, sostiene en los días tristes. Ese es el Dios de Jesús. Ese es un Dios que tiene una potencia transformadora extraordinaria. Pero también hay un Dios que justifica la tortura, que justifica la muerte, que justifica las purezas, el código de pureza, que es algo contra lo que Jesús pelea fuertemente, y también Él se convierte, por eso ese texto hermoso de la Sirofenicia, por ejemplo, que Jesús parece que no entiende, claro, parece que no entiende que Dios es de todos los pueblos, Él también, y parece que hasta es duro, la trata como si fuera un perro. Como diría Marta Boyocki, y la única que podía ganar a Jesús era una mujer. Y así fue. Por eso Él resucita para ellas primero. Entonces, yo creo que en esa lucha histórica, que tiene que ver con una lucha por maneras de entender a Dios, la palabra de nuestro pueblo es una palabra fundamental, que no es suplible. Y ahí viene un poquito el tema este. Nosotros tenemos que ayudar a componer, como se compone en una banda de música. Ahora estamos en pleno carnaval. Como se compone una murga, que se compone de voces, bueno, es una sinfonía es algo demasiado limpio, ¿no? Yo antes hablaba mucho de que la palabra de Dios es algo sinfónico, hasta que un brasilero me dijo, no, yo entiendo lo que estás queriendo decir, pero lo estás diciendo mal. Un hermano de Amerindia me dice, a lo sumo es cacofónica o polifónica, es decir, hay disonancias, hay contrastes, pero es peor que eso. Yo pensaba en este tiempo, es más profundo que eso, tiene que ver con los sonidos y las disonancias de una murga, de una banda de barrio con alguna disrupción que también, tiene sus sonidos, sus maneras, su metida de pata, y en ese sentido no hay, cada voz que silenciamos es un rostro de Dios que nos perdemos de conocer, y ahí yo creo que está el misterio de este tiempo. Una teología narrada por las comunidades tiene que ver con que es una teología que escucha una diversidad de voces profundísimas, y que se permite que todas esas voces hagan un rostro nuevo de Dios desde cada lugar. Hablando de esto de que ya no nos toca ser voz de los que no tienen voz, de que no es nuestra misión, no es nuestra misión suplir la voz de nadie. Es más, esto que alguna vez hablamos y en la carpa misionera en Santa Rita el año pasado, y yo vengo con esta cantareta hace un montón, tenemos que ir a escuchar buenas noticias nosotros. Los que tenemos algún protagonismo en la iglesia, nos callamos y nos acercamos y preguntamos, en tu vida, ¿qué te está pasando? Escuchamos lo bueno, lo malo, y intentamos encontrar ahí cómo hay signos de que la vida le gana la muerte. Bueno, en esa tarea, que estamos en las mingas de teología popular, que tienen que ver con esta construcción colectiva de saberes diversos por nuestra América, vamos a compartir la voz, porque también eso es lindo, la voz de un hermano. Nosotros estamos haciendo como 2 propuestas para el encuentro continental del año que viene, que va a ser en Ecuador, de las comunidades de base. Uno tiene que ver con juntar algunas narraciones escritas, que tienen que ver con mirarnos en el espejo de las primeras comunidades, que si no hubieran contado su fe por escrito, no tendríamos el Nuevo Testamento y no tendríamos los evangelios. Eso te iba a decir, ¿no? Esto que de los escuchadores, cuánto tiene que ver con poner luego en palabras en los evangelios de las comunidades, porque se nos hace muchas veces muy difícil decir, no, pero el evangelio de San Lucas, ¿no? El evangelio de Mateo, bueno, pero tenemos el evangelio de Santa Rita, tenemos el evangelio de las comunidades del sur, y así, ¿no es cierto? Sí, y en eso, para no escandalizar, hay que ser como súper prolijo. Es decir, la buena noticia según San Marcos es la buena noticia de una comunidad reunida mirando de frente el milagro de la resurrección de Jesús, de que Dios había levantado a Jesús, y mirando
eso dice, está vivo en medio nuestro y recompone la vida de Jesús, haciendo un viaje desde su cruz hasta, no empieza en su infancia Marcos, empieza con Juan. Entonces, en ese camino, recomponen la vida. Bueno, nosotros, ¿qué tenemos que recomponer de la vida de nuestras comunidades? Si tenemos vida de comunidad, pues hay todo un desafío ahí, ¿no? Para contar cómo la vida le gana a la muerte en este contexto. En ese contexto de contar esto, un campesino que bajó de los cerros caminando, para mí este encuentro que tuvimos en la segunda semana de febrero en Tarija, contó esta experiencia, que es un video, solo ella va a poder estar viendo el video, pero es un video de un hombre que está sentadito porque estamos haciendo textos, les decía, y algunos audiovisuales, porque es otro lenguaje que también tenemos que asumir, contando nuestras experiencias de fe. Y yo a este relato le llamo un Job chapaco. Ahí escúchenlo y después vemos por qué un Job chapaco. Bueno, mi nombre es Ibero Ortega, ¿no? Mi comunidad es Quirminuela. Y bueno, yo voy a contar mi triste historia de un problema de salud, ¿no? Hace 3 años, un poco más, ¿no? De tener una vida tranquila, una vida saludable entre la familia. Un día por otro resultó mi compañera con un gran dolor de cabeza, ¿no? Y casi todo el cuerpo, ¿no? Entonces hemos acudido a los centros de salud, a los hospitales, también por los médicos caseros, hemos ido hasta la Argentina, a los hospitales. Nada mismo no había solución, ¿no? Entonces ahí hemos parado como medio año en Argentina buscando la solución, pero ha sido imposible. Después hemos vuelto aquí a Bolivia nuevamente a los centros de salud, a los curanderos, y nada, bueno, hemos encontrado un curandero que le trancó un poco su problema del cuerpo, ¿no? Sí, eso se lo trancó y volvió su salud, pero su visión no volvió más, entonces se quedó totalmente en tinieblas o cero su visión, ¿no? Entonces, y así hemos luchado más de un año por todas partes, como acabo de decir, ¿no? Y así se quedó mi compañera. Y la comunidad, más que todo, algunos, claro, se dolían que nosotros, claro, nos conocían algunos que eran, claro, buenas personas, como yo soy un catequista, por lo menos no pensaban que nosotros vamos a ser de una mala fama, ¿no? Entonces ellos decían, ¿cómo puede ser que esta mujer va a sufrir en esa manera así, que la vida es una lástima, ¿no? Entonces ciega totalmente. Entonces decían que quizás ustedes deben, este es un castigo de Dios, ustedes deben algo, han alzado algo, ustedes piensen quizás han alzado algo, devuélvanlo, o algo están debiendo, por eso la señora está así. Entonces yo me di cuenta muy bien de que sí, de ver que no había solución mismo, y también me he dado cuenta de la historia de Job, no cómo sufrió Job de ser una persona fiel a Dios, una persona enteramente de fe en Dios, y a pesar de eso perder todas sus pertenencias, incluso su salud en malas condiciones totalmente, ¿no? Entonces, y esto es lo que realmente yo me he dado cuenta, he dicho, no es esto, no es castigo de Dios, Dios no castiga, Dios nunca nos castiga, Dios no nos azota, ¿no? Sino que esta es una prueba que Dios nos pone para ver
la paciencia de la familia para ver la fe, si renegamos contra Dios o qué hacemos, ¿no? Entonces, eso más que todo de que tenemos que tener fe mutuamente ante Dios, una fe de corazón, de espíritu ante Dios, para que realmente no contradezcamos como otra persona, ¿no? Y llevemos adelante el ejemplo de Job, ¿no? Entonces eso es más o menos lo que yo me he dado cuenta, a pesar de que yo soy un servidor de Dios, un servidor de mi comunidad. Yo voy a poder perder la fe y creer en las personas que me dijeron esas palabras, que algo debo, ¿no? Entonces yo tengo que ser fiel a Dios y esperar la voluntad de Dios, y estoy dispuesto a pacienciarles a mi compañera, y la voy a atender, la voy a ver hasta que Dios nos separe, Dios decida hasta el último día o la última hora, ¿no? Entonces, y ya Dios verá, como ella tenía un sueño, dice, ¿no? Que alguien le decía, Barbarita, no tengas pena, vos vas a ver algún día y vas a ser feliz en tu vida, vas a ver algún día, pero... Y eso ella tiene esa experiencia de decir algún día voy a ver y voy a ser feliz. Y esa es la situación que estamos ahorita y en el hogar, en la familia. Lo único que me sale es esto, está muy bueno que esto esté pasando en radio, ¿no? Porque la voz de Ibar es la voz de Ibar. Así no habla ni Leo, ni Cari, ni Fran, ni nadie. Es la voz de Ibar, no se puede suplir. Si suplimos esa voz, le quitamos una voz a Dios, con la que Él quiere hablar en este mundo. Eso hay que creérselo mucho, hay que confiar mucho en eso, hay que trabajar mucho en nuestra paciencia, en nuestro modo de escuchar, en nuestra sensibilidad para escuchar. Y después, porque esto se llama un Job chapaco. Chapaco le dicen a los tarijeños, es una manera regional de decirle. Y él solo, cuando conectó con su experiencia de Dios, él llegó a esta historia pensando en cómo él había vivido a Dios. Entonces dice, bueno, yo cuando acompañé a mi compañera, papá, lo que cuenta, pero cuando lo contó delante de todos, contó muy especialmente cómo llegaron, como con Job, que llegan 3 amigos, que son teólogos, digamos, en última instancia, y le justifican, algo habrás hecho. No te pasa, porque sí, algo habrás hecho vos. Por eso estás perdiendo a tu familia, perdiste el ganado. Él dice, bueno, me dijeron, algo habrás tomado que no es tuyo, dice Ibar. Sí. Dice, no, pero él había migrado a Argentina por salud, él había andado dando vueltas, había ido a curanderos, médicos, y su compañía estaba en tinieblas, dice, no podía ver, se quedó ciega. Entonces, él dice, yo me doy cuenta que yo seguía siendo catequista, un hombre bueno, lo mismo que Job, ¿no? Y que no podía ser un castigo. Me parece que ahí, en esa capacidad de mirarse en el espejo de nuestra tradición, leer mi vida y dar la disputa por la imagen de Dios, que es un poco lo que hablaba antes, que para mí es nuestro aporte a América Latina hoy, que Bolsonaro cita a Dios sin ningún inconveniente. El vicepresidente de Estados Unidos, que estuvo en Colombia ahora para todo el circo que están haciendo en Venezuela, lo último que termina diciendo es vayan con Dios, y habló y citó a Jesús. Entonces uno dice, evidentemente nosotros no estamos dando una disputa por Dios, porque la palabra de Dios, que es el nombre, Dios es un símbolo, y el símbolo puede estar vacío. Yo en nombre de Dios puedo matar, o en nombre de Dios puedo amar. Esa es la disputa que hay que dar siempre, que nosotros creemos que, como esa anécdota preciosa de Pérez Esquivel, que como está encerrado, como está detenido, desaparecido, él descubre, cuando le traen la comida y se abre una rejilla y él descubre en una de las paredes, en la celda que él está, durante la dictadura, encerrado, él descubre que está escrito en una pared, Dios no mata. Bueno, nosotros tenemos que en cada generación, en cada tiempo, defender que Dios ama, que Dios no mata, que es el Dios de la vida,
el Dios amigo de la vida, dice el libro de la sabiduría. Y esa disputa es que gente como Ibar pueda contar su historia con su voz y pueda decir, no, Dios no castiga, Dios no azota, dice en un momento. Es precioso, Dios no azota. Yo creo que ahí hay una potencia que no tiene la voz de Francisco, por ejemplo, porque es la voz de Ibar. Entonces me parece que ese es el desafío, eso es lo que estamos buscando en las mingas de teología popular, eso es lo que nos vamos a animar, estamos buscando fecha, dándole la vuelta, pero me animo a tirarlo acá como una primicia. Estamos viendo cuándo nos juntamos en Mar del Plata y hacemos un fin de semana Era la entero. próxima pregunta, Fran. Lo tiré por ansioso. No conocía el guión. No, precisamente digo, si no dice nada, viene la pregunta. Toda esta belleza, todo esto que verdaderamente es precioso y que acá hubo un inicio, porque en las comunidades de Santa Rita pudimos vivir y participar de este inicio, de empezar a pensar en la teología de las comunidades. Bueno, pero a ver, ¿qué pasa para Mar del Plata? Bueno, la idea es plantearnos este año, vamos a buscar entre todos una fecha con la complejidad que eso tiene, pero necesitamos 2 días de desconectarnos de otras cosas, porque a mí hay algunos que me retan, que dicen que viajo mucho y yo también los reto a ellos, porque así somos los que nos queremos, y digo que nos costó mucho encontrar 2 días, no medio día, Vos no te no preocupes, 2 horas. acá 2 dejamos días el programa enteros. grabado y vamos todos. Asumimos el compromiso, 2 días enteros nos vamos, como si pudiéramos, y vemos cómo nos encargamos de tener un lugarcito, nos cocinamos entre todos, pero tenemos 2 días para escucharnos, para profundizar, para desconectar de algunas cosas y conectar con otras. De hecho ya estuvimos hablando con alguna gente de las comunidades del sur también, para encontrarnos entre todos los que puedan y quieran, por supuesto. Y escucharnos, sobre todo un proceso de escucharnos, los que no hablan siempre en las comunidades. Ojalá, confiamos que antes de mitad de año, por lo menos un primer encuentro de 2 días, un fin de semana, para poder estar juntitos, y quizás en el encuentro de diocesano de la segunda parte del año ya podamos compartir algo, porque algo que pasó muy lindo acá en Tarija fue que yo estamos grabando, estamos haciendo estos videos, después se los mostramos en el mismo encuentro, para que ellos se puedan ver, gente que quizás no fue grabada nunca, que ellos puedan escuchar su voz, porque lo primero que pasa cuando uno escucha su voz, yo escucho este video después y me da vergüenza, porque a uno no le gusta la voz de uno y no sé qué. Bueno, encima cuando me dijeron que yo no tengo nada importante que contar, es peor. Yo siento que mi voz no vale. Entonces el acto de sacarla, y el acto de decir, no solo vale, sino que en tu voz habla Dios, en tu historia, en tu historia de salvación habla Dios. Ahí hay un dato que cualifica al ser humano, porque lo abraza con Dios y con la propuesta de mayor humanidad de Dios. Entonces nosotros tenemos que no solo escucharnos, sino que tenemos que validar nuestra palabra como una palabra, como un lugar donde Dios pasa, y estas historias nunca son solas. Acá está Ibar, están los que le vienen a hablar, está su comunidad, él es catequista, está su compañera. Nunca estas experiencias son solos, porque la experiencia cristiana siempre es una experiencia personal y colectiva de fe. Así que ojalá que podamos hacerle espacio y meterle a esto, porque también es la posibilidad de vernos en el espejo, esto que hoy pasé como un adelanto acá, que no se conoce, que no lo puedo compartir mucho, pero acá lo compartimos. La idea es que en las mingas, yo como traigo tejidos de otros lados, también traigo algunos videos. Entonces, un hermano de la CEBS que se está formando en el asentamiento de Polonia y la 39, que vaya al encuentro, se puede mirar en el espejo de un campesino de Tarija, en el espejo de su fe, y decir, mira, somos hermanos. ¿Qué es lo que pasó con las primeras comunidades cuando se circulaban las cartas de Pablo y circulaban los primeros evangelios? Estamos en comunión. Eso es estar en comunión. Mira, somos hermanos, compartimos la misma fe, las mismas luchas, los mismos dolores, pero sobre todo las mismas esperanzas y la misma imagen de Dios, que nos azota, que ama, que nos banca, que nos acompaña y que camina con nosotros en la historia. Bueno, ya esto realmente es un regalo para todos nosotros y para todas las comunidades. Y a nivel continental, vos tenés tu vínculo y también tu participación con Amerindia, por ejemplo. Bueno, ¿hay alguna novedad, algo que nos quieras contar? Me están tirando la lengua, ¿eh? Quizás nos querés contar algo y bueno, y este es el momento. Bueno, hay una primicia, porque está recién cocinado este sábado en un encuentro de Mesa Nacional de Amerindia.
una decisión que hay que irla gestionando y construyendo, pero lo tiro porque también creo que abriendo la cancha vamos a conseguir más manos para todo el trabajo que nos toca para hacerlo. Está pensado y proyectado para fin de mayo de este año, el encuentro, un seminario tipo congreso que reproduce el Congreso Continental de Teología que se hizo en El Salvador el año pasado. El grito de la tierra y el grito de los pobres nos interpelan. Bueno, vamos a hacer una argentinización de eso a 50 años de Medellín, de San Miguel. 50 años después vamos a hacer una bajada aquí en Argentina, y para eso vamos a hacer un encuentro ojalá de 2 días con teólogos que vienen de otros lugares, con muchas palabras, en la que vamos a intentar con diferentes mesas temáticas trabajar el lema que más o menos iría por, lo vamos a compartir ya que estamos: fe y política desde la fuerza de los pequeños en América Latina hoy. Entonces vamos a trabajar un poquitito las tensiones que tiene que ver con una mirada más profunda, ¿no? La política no son las elecciones, nada más, nosotros sabemos, sino que tiene que ver con la vida pública, con lo que hacemos con otros. Nuestra fe es pública porque es con otros, porque es en la polis, porque es en la ciudad. Entonces, tiene que ver con esos entreveros, con las tensiones que nos atraviesan en esa línea, y por ahí va a ir la temática. Por supuesto, esperamos el protagonismo de las palabras de nuestras comunidades para interpelar, para preguntar, va a haber mesas, va a haber conversatorios, va a haber algunas experiencias, a primero Dios, y nos van a visitar hermanos de toda Argentina, lo cual también va a ser una excusa linda para compartir la palabra, la teología que las comunidades están haciendo, las experiencias más fundacionales en algunas CEPs, con más tiempo en otras, con el trabajo con lo que la ciudad llama basura en el sur. Bueno, los diferentes trabajos que desde la fe estamos haciendo, también va a ser un lindo espacio para ponerlo en común. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor.